Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenemos hoy otra reflexión bíblica, como lo hacemos cada semana, y hoy quería hablar un poco del tema por qué es importante orar y cuáles son los motivos de la oración. Y tenemos algunas reflexiones bíblicas para hacer sobre este tema. Y para ello tenemos que munirnos de una Biblia y vamos a plantear los temas. Cuando el Señor Jesús enseñó a orar, vamos a ver así como un vuelo de pájaro, ¿no? Las cosas que Él dijo para poder llegar a la reflexión de hoy. Ejemplo, ¿qué es orar? Bueno, orar es hablar con Dios. Y si nosotros estamos hablando con Dios, hay algunas cosas que tenemos que respetar, algunas cosas que el Señor Jesucristo nos enseñó. ¿Dónde vamos a orar? Bueno, el Señor Jesucristo nos dio, acá en el libro de Mateo, en el capítulo 6, algunas reflexiones, algunas indicaciones serían, y dijo así, que en el capítulo 6, lo podemos ver, de Mateo, en el versículo 6 dice, mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto recompensará en público. ¿Por qué está enseñando esto? Porque antes había enseñado que no tenemos que orar como hacen los hipócritas, hacernos ver que estamos orando, ¿no es cierto? Entonces el Señor Jesucristo nos dice, ve a tu cuarto, a tu aposento, cierra la puerta y ora allí en secreto. Pero, ¿qué pasa si en ese momento no tenemos el aposento cerca o estamos en una situación difícil? Bueno, vamos a ver lo que le sucedió a un personaje bíblico acá, por supuesto, un personaje desobediente, un ejemplo de desobediencia. Como muchos de ustedes se imaginan, este es Jonás. Recuerdan que Jonás, el Señor, le dio una indicación que tenía que ir a predicar la palabra a Nínive, una gran ciudad, y él no quiso ir. ¿Por qué no quiso ir? Porque decía, no, si yo voy a ir, ¿no es cierto? Ellos son enemigos, yo voy a ir, le hablo de ti, Señor, le predico tu palabra, y ellos se arrepienten, tú lo vas a perdonar. Y yo no quiero que tú los perdones. Fíjense en el razonamiento de Jonás, ¿no? Pero él se encontró en una situación que yo les sugiero que lo lean, este libro de Jonás, y se encontró en una situación, y fíjense a qué llegó. Su desobediencia lo llevó a una situación un poco difícil. Fíjense en el capítulo 2 de Jonás, dice así, entonces oró Jonás a Jehová, estaba orando, bueno, fue a su aposento, no fue a su aposento, se encerró, no se encerró. ¿Qué pasó? Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. ¿Se dan cuenta? Era una situación un poco difícil. Desde el vientre de un pez, tipo ballena. ¿Por qué? Porque no tenía dientes. Simplemente el pez lo abrió la boca y él entró adentro y estaba en el estómago del pez. Y allí, ¿qué hizo Jonás? Oró al Señor. No es una situación normal, pero desde el vientre del pez, Jonás oró. Oró al Señor y dijo algunas cosas interesantes que lo podemos ver en el capítulo 2. Dice, le dijo, estando en el vientre del pez, le dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Él
se creía que ya estaba muerto, o sea, que iba a morir. Porque imagínense cuál era la situación de él. Pero él se encontró de esa manera. Y fíjense cuál era su situación. Y me rodeó la corriente, todas sus ondas, y sus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeamos el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Bueno, fíjense en cuál era la situación de Jonás, pero él oró al Señor con fe. Y al final, es una hermosa oración que él hace, terminó reconociendo la soberanía de Dios y se termina el versículo 10 del capítulo 2 de Jonás, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¡Ah! Vomitó. Imagínense Jonás dentro del vómito del pez, pero en el agua, en la tierra ya, ¿no es cierto? Vemos que aprendió Jonás en ese momento. Por empezar, que Dios es soberano, que Dios corrige porque nos ama, y él había mandado a Jonás a predicar la palabra de Dios a Nínive, y él no quería andar, y después fue, y ustedes pueden leer cómo termina esta historia. Bueno, ahora, a veces nos encontramos en situaciones que no podemos cumplir el mandato del Señor Jesús de ir a encerrarnos en un puesto y orar. Bueno, ¿qué nos enseña esto? Que en las circunstancias donde estamos tenemos que orar. Estemos donde estemos. Podemos estar dentro de un pez, cosa no recomendable, y podemos estar también en cualquier situación. Yo conozco casos, y conozco un siervo de Dios que no estaba andando bien con el Señor, no estaba andando bien con el Señor. Y en un determinado momento él iba con el auto, contado por él mismo, iba con el auto y tiene un accidente. Entonces el auto se vuelca, pero en ese accidente a él las cosas funcionaban en cámara lenta. Él vio el accidente, vio que el auto estaba girando sobre sí mismo, vio que se abrieron las puertas y vio que su hijo salió del auto despedido afuera. Y vio que el auto iba a caer sobre su hijo. Imagínense, en una fracción de segundo. Y él, en ese momento, mientras el auto estaba girando, vio a su hijo fuera del auto, pero él seguía el movimiento del auto y dijo, va a caer arriba de mi hijo. Él oró al Señor. Fíjense en cuánto, en fracción de segundo. Oró al Señor, él mismo lo cuenta. Le pidió perdón al Señor por sus malas actitudes, su vida que estaba llevando, pidió, y el auto cayó de una manera que no aplastó a su hijo. ¿Se dan cuenta? Era una situación difícil, no recomendada esta para orar. Pero ahí también nos escucha el Señor. Lo escuchó a Jonás, lo escuchó a este hermano siervo de Dios, y escucha a todos. En el momento que nos encontramos en dificultad, entonces tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Es como en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, pareciera una situación veloz, pero si uno se pone en contacto con el Señor, el tiempo desaparece, porque uno está en contacto con el Señor. ¿Recuerdan lo que estudiamos la semana anterior? El Señor muda los tiempos. Él pone reyes, saca reyes, cambia todo el paradigma que nosotros pensamos que es estable, fijo. No, para Dios no hay nada fijo ni estable. El único estable y fijo es el Señor, Él mismo. Bueno, entonces, ¿cuál era la recomendación? Bueno, si nos encontramos en una situación difícil, ¿no es cierto?, tenemos que orar. Aún
si tenemos una fracción de segundo, tenemos que orar. Pero ahora, es conveniente no estar en una situación como esa para orar. Tenemos que orar siempre. Y entonces el Señor Jesucristo nos enseña esto. Andemos cada mañana o cuando tú puedas, en tu cuarto, en un lugar que estás solo con el Señor, y ora. Y entonces podemos ver algunas recomendaciones que el Señor nos da. Acá en el capítulo 6, versículo 9 en adelante de Mateo, nos indica qué tenemos que pedir. ¿Qué tenemos que pedir? Esto no es digamos, recitar algo. No, simplemente nos da el ejemplo de qué debemos pedir. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado sea tu nombre. O sea, no tenemos que decir esto solo. Nosotros tenemos que, digamos, alabar a nuestro Padre Celestial, que su nombre sea santificado en el mundo, porque Él está totalmente libre de pecado, Él no tiene nada que ver con el pecado. Después nos pide que tenemos que desear y pedir la venida del reino de Dios. Estamos pidiendo el retorno del Señor Jesucristo cuando venga a arrebatar a su santa iglesia. Después nos dice que hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Recuerden que el Señor Jesucristo nos enseñó que su voluntad, o sea, la voluntad del Señor Jesucristo, es hacer la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo nos indica que Él conoce lo más hondo y lo profundo de la voluntad de Dios, y Él hace siempre su voluntad, porque Él investiga la voluntad de Dios. Y también dice, el pan nuestro, dánoslo hoy. O sea, el Señor nos pide que tenemos que pedir las cosas que necesitamos a Él, porque somos totalmente dependientes de Él. Y también, y no nos metas en tentaciones, o sea, no es que no nos metas en tentaciones, verdaderamente. Verdaderamente lo que dice estas palabras es que no nos hagas caer en las tentaciones. El Señor no mete en tentación a ninguno. Ni Dios puede ser tentado, ni Él pone en tentación a ninguno, dice la palabra de Dios. Sino que nosotros somos tentados, ¿por qué? Por nuestra carne, nuestras concupiscencias, por Satanás, por sus demonios, que aprovechan nuestras debilidades. Y eso es lo que nos tientan. Pero tenemos que pedir. No podemos pedir que no seamos tentados, porque tentados vamos a ser siempre. Lo que tenemos que pedir de no caer en las tentaciones. ¿Y cómo podemos pedir eso? Que nos ayude a escapar de las tentaciones. Es la forma, José escapó de las tentaciones. Recuerdan, ¿no? La mujer de este jefe romano ahí que lo quería seducir. ¿Él qué hizo? Escapó. Y por eso la mujer lo acusó y fue a la cárcel. Pero él escapó de la tentación. ¿Pagó las consecuencias? Sí, pero delante de Dios era puro y santo. Nosotros tenemos que escapar de las tentaciones. No decir, yo me meto en tentación porque seguro que voy a salir. No vas a salir seguro. Ninguno puede salir de una tentación, sino escapando y pidiéndole al Señor. El Señor nos dio la indicación. Las tentaciones debemos escapar. Ahora, hay tentaciones que no se pueden evitar de escapar. No podemos escapar. Entonces, tenemos que pedir fuerza al Señor y superarla. Y después, y dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, estas son las cosas. Pero la reflexión de hoy es esta. Si seguimos leyendo el Padre Nuestro, nos encontramos en el versículo 14 y 15 algo interesante. ¿Qué dice? Dice así, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, y os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y esta es la reflexión de hoy.
vieron que Jesús da todas las indicaciones de cómo tenemos que orar y qué tenemos que pedir, ¿no es cierto? Pero después añade una cosa importante, o sea, como diciendo, muchachos y chicas, estas son lo que yo quiero que tenés que pedir. Y si lo quiere el Señor Jesús, imagínense, lo tenemos que pedir. Tenemos libertad de pedir todo, pero estas son importantes y son mi voluntad. Pero después añade algo. No añade algo a cosas que él ya pidió, sino añade una cosa importante. Y esto nos lleva a reflexionar. ¿Qué es lo más importante de la oración? Perdonar. O sea, no solo pedir, no solo alabar al Señor, que es importante, sino perdonar. ¿Cómo podemos alabar al Señor si no perdonamos a nuestros hermanos? ¿Se dan cuenta? Dice, él añade a esta oración una cosa importante. No añade cosas a lo que tenemos que pedir. No añade cosas a alabar al Señor, a pedir que su reino venga. No añade nada de eso. Añade una cosa del perdón. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, y está hablando a hombres, no está hablando a hermanos y hermanas solo, hombres y mujeres, seres humanos, tenemos que perdonar, porque si no lo hacemos, tampoco nuestro Padre nos perdonará. La reflexión, ¿es importante orar? Sí. ¿Por qué es importante orar? Para pedir cosas, sí. ¿Es importante orar para glorificar al Señor? Sí. ¿Es importante hablar con Dios para reconocer que Él es el que nos creó? Sí. Pero más importante es perdonar a tus hermanos, tus hermanas y a todos los hombres y mujeres que nos hicieron mal. Esa es la reflexión. Bueno, estimados hermanos, hermanas en Cristo, estimados amigos y amigas en Cristo, y también estimados amigos y amigas que no son de Cristo, yo les pido que vengan a Cristo, que vengan a ser parte de la gran familia de Dios. ¿Cuál es la gran familia de Dios? La iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia. La iglesia no tiene nombre. La iglesia es, de acuerdo a la palabra de Dios, es una congregación de creyentes en Cristo sacado afuera, o sea, sacado afuera del mundo. Nosotros no tenemos nacionalidad, porque la iglesia está en todo el mundo. No tenemos lugar, porque la iglesia está en todos lados. Pero tenemos la iglesia local para reunirnos. Porque yo no puedo ir a una iglesia de Japón, ¿no es cierto? Pero me puedo reunir en mi iglesia local. Entonces, muchachos y muchachas, vengan a Cristo y oren, como dice el Señor Jesucristo, pidan lo que dice el Señor Jesucristo y tenemos que perdonar. ¿Es difícil? Sí, pero recuerden esto, Dios, y ya lo habíamos dicho esto, Dios a sus hijos no le da ninguna tarea fácil. Todas las tareas que el Señor nos dio son imposibles de hacer sin Dios. Bueno, si les gusta este canal, compártanlo, métanme en un like, suscríbanse, ¿por qué no? Así me ayuda, no le pido dinero, no estoy pidiendo dinero, nada. Suscríbanse para que seamos más. Oren por mí y yo oro por todos ustedes. Pónganme en un comentario, ¿no es cierto? Si tienen oraciones pidiendo por otras personas, pónganmelo, que lo vamos a orar. Y un fuerte abrazo de parte mía, me llamo Alberto.